Las estrategias gerenciales de empresas que nos inspiran en las voces de quienes las lideran. Clase Empresarial, programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo, esta nueva edición de Clase Empresarial de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, la emisora de los comerciantes y de los empresarios en la ciudad de Medellín y en el departamento de Antioquia. Hoy tenemos un gran invitado, un portal financiero, económico, empresarial, una iniciativa en su momento de unos jóvenes empresarios que fue tomando forma por allá en el año 2012 y que hoy pues es una fuente de consulta muy amplia, en especial oportuna, apreciada, muy valorada por los distintos sectores productivos, tanto de servicios como financieros, productivos, empresariales, que conforman nuestra economía. Con darles este dato, tienen presencia en 11 redes sociales, allí semanalmente están generando cerca de 180 contenidos gratuitos sobre conocimiento e inteligencia de negocios, escuchen bien, para 160 sectores de la economía colombiana y contando, y la idea es expandir. Así que bienvenidos a nuestro programa, y el personaje con el que vamos a conversar hoy es su gerente estratégico, además cofundador, Alejandro Escobar Correa. Alejandro, qué gusto tenerte aquí en Clase Empresarial. No, Ignacio, a ti mil gracias, a la Cámara por la invitación, a todos los oyentes, las personas que nos ven. Muchas gracias por el espacio. Hacía un buen rato estabas en el radar de Clase Empresarial. Hace algunos años atrás tuvimos a uno de tus partners, uno de tus socios, a Carlos Mario Rivera, sí, y creíamos que ya era tiempo de volver a tener aquí a Sectorial y específicamente este portal. Alejandro es un contador público de la Universidad de AFID con un MBA de City Business School, tiene una especialización en finanzas, 17 años en planeación estratégica y además sectorial. Ha trabajado en Corfi Colombiana, en Bancolombia, en Serfinco, en Inercia Valor. Alejandro, de esa idea inicial de sectorial, por allá en el 2012, al sectorial de hoy, esa brecha, cuéntanos más o menos cómo podría resumirla. ¿Qué tanto cambió esa idea de negocios y qué tanto es el negocio de hoy en día? Sí, pues cambió completamente. O sea, hay algo muy interesante. Nosotros nos definimos como una startup. Entonces, una startup es una compañía que tiene unas ideas y que le empieza a hacer mucho pivote a su modelo de negocio para encontrar el camino de escalarla. Nosotros comenzamos con la ideación antes del 2011 y veíamos cómo crear un portal que pudiera acercar a las personas a conocimiento de diferentes sectores económicos. Y pensábamos que eso iba a estar muy dirigido como hacia el sector financiero, porque necesitaba pues saber de los diferentes sectores para poder generar un préstamo, y adicionalmente pues me había formado en el sector financiero, entonces veíamos ahí el camino. Venías de ser un jefe de riesgos en una compañía de estas. Sí, la última experiencia mía fue en la jefatura de riesgos de Factor Dinero, que es una compañía de factoring. Entonces yo veía como elementos muy asociados más al tema de riesgo para las instituciones financieras. Y luego el camino lo que nos mostró es que no es solamente riesgos, es la necesidad de poder identificar en el entorno qué está pasando. O sea, nosotros hablamos de que una compañía se vuelve exponencial cuando encuentra sus riquezas propias, o sea, lo característico de esa compañía en particular, bien sea sus canales o qué fortaleza tiene el interior, y si eso lo junta con las oportunidades que le presenta el mercado, pues ahí la compañía se vuelve exponencial. Entonces nosotros nos estamos concentrando en poderle poner sobre la mesa esos elementos externos de su sector que va a hacer brillar a esa organización. Entonces pensamos inicialmente como crear solamente unos informes. Nosotros arrancamos con un producto que era un informe descargable en la página y pensando en el sector financiero. Hoy tenemos 20 productos donde el sector financiero sigue siendo importante para nosotros, fue clave en nuestra expansión, pero ya vamos a diferentes nichos con esas 20 soluciones. Alejandro, inicialmente ese informe daba cuenta se ocupaba de cuántos sectores y cuántos sectores están hoy en el radar de sectorial. Nosotros arrancamos con 35 sectores y hoy ya llegamos a 160 sectores en esas diferentes tipos de soluciones, esas 20 soluciones. Nuestro principal objetivo era poder cubrir de una manera importante Colombia. Colombia no es solamente petróleo, textil, flores, café, banano, ¿cierto? Esa es la tradición. Colombia también es
fintech, neobancos, se está desarrollando cannabis, se desarrolla aguacatejas, es una serie de sectores, tecnología, contact center, entonces poder llegar a una suficiente cobertura en los diferentes sectores para poder Y materializar cada la promesa de sector valor. demanda una información especializada, una información distinta, variables diferentes, Claro. análisis distintos. Claro, cada sector, digamos que hay elementos transversales en los sectores, sectores que tienen de cara al consumidor, entonces siempre van a tener una afectación por inflación, pero hay otros sectores que dependen es más de precios internacionales, competencia a nivel global, entonces cada uno tiene una característica particular, que es lo que nosotros tratamos de mapear, pero fuera de mapear, explicar cómo se va a transformar ese sector para que el empresario esté preparado desde ya a las cosas buenas que le van a pasar y a lo malo poder tener un plan de acción. Explicar y prepararse, acabas de decir estas dos palabras, las conecto con la incertidumbre. ¿Cómo es aquello de que un portal de estos pues ayuda a disminuir o al menos a navegar de una mejor manera por ese mar de incertidumbre y evaluar bien los riesgos cuando se está ante tomas de decisiones? ¿En qué Sí. consiste esto de bajar la incertidumbre? Sí, finalmente nosotros lo que hacemos o vendemos es vender certidumbre, o sea, poder pasar de elementos que van desde la intuición, o sea, la intuición del empresario es súper valioso porque eso es su experiencia, cuando pone al servicio de su organización la experiencia está generando elementos de intuición. Nosotros lo que hacemos es mezclar esa intuición del empresario con los datos claves de ese sector, con las alertas que estamos viendo que van a pasar de forma negativa y con todas las oportunidades que se están presentando. Eso poderlo mapear a través de unos tableros de control y que de esa manera el empresario pueda trazar su hoja de ruta, su plan estratégico de una manera mucho más acertada y es cuando nos volvemos un elemento de generar certidumbre que en estos momentos de alta volatilidad, donde hablamos de mercados bica buca, que son volátiles, inciertos, complejos y ambiguos, pues que la data nuestra permita pasar a esa certidumbre. Eso en cuanto al know-how, a lo que se le entrega, lo que ustedes le entregan a los clientes. Pero hablemos de la historia propiamente de ustedes dentro, allá, los colaboradores en sectorial. En una frase, en una palabra, ¿cómo ha sido esta historia ya de 13 años? Pues yo diría una palabra, es mucha experimentación. Primero nosotros lo que hacemos es temas económicos, econométricos, financieros. Mi base no es ni económica ni econométrica, mi base es contable, financiera, luego cuando trabajo en el sector financiero. Entonces, lo que yo encontré fue una necesidad que había en el mercado y lo que hice fue acompañarme de un equipo brillante en los temas económicos, econométricos, financieros y ahora en elementos tecnológicos, porque nosotros nos estamos ahora transformando en una fintech de datos. Entonces, poderse uno acompañar de un equipo que sea mucho mejor que uno, tenga más conocimiento que uno en temas que uno desconoce, es lo que le permite a uno poder expandir y esa ha sido la clave de nosotros. Yo solamente puse como la idea o la identificación de una necesidad y el equipo se ha encargado de materializar todo. ¿Cómo fuiste identificando vos esa necesidad y cómo empezó sectorial? O sea, ¿a quién le explicaste, a quién le dije, a quién invitaste? Sí. ¿Cómo son los inicios, los fundamentos de sectorial? Sí. Cuando estaba trabajando en el sector financiero, yo arranqué muy temprano, yo arranqué a los 18 años, Bancolombia me dio la oportunidad de ser auxiliar de crédito allá y me rendía mucho el tiempo. Entonces, como me rendía el tiempo, iba y le decía a los analistas que en qué más les podía ayudar. Pidiendo cuerda. Sí. Desde el principio pidiendo cuerda. Claro, se tiene uno que meter, como sea meterse para poder sacar adelante muchos de las ideas o los planes que uno tiene. Entonces en ese momento me empezaba a rendir el tiempo, entonces le decía al analista en qué lo ayudaba y empezábamos a ver que para ellos poner una posición crediticia tenían que analizar 3 elementos. Comercialmente cómo estaba el cliente, sus cifras financieras y la variable sectorial. Y en algunos análisis sectoriales se quedaban cortos. Entonces lo que yo hacía era, me ponía a investigar. Ese hueco ahí. Entonces yo lo que hacía en ese tiempo libre era investigue y empecé a construir como unas matrices, de eso empezó a pegarse parte del banco, luego cuando fui a Corfi Colombiana estaba la misma necesidad, entonces repliqué eso, cuando me fui para Serfinco pasaba exactamente lo mismo y ahí fue donde dije, venga, ¿qué pasa si llevamos esto a mercado? Digamos que la idea estaba bien y funcionaba y se testeó, pero luego cuando yo salí al mercado me enfrenté a que pues tenía 23 años, entonces estaba muy jovencito, siempre trabajé en el back, entonces comercialmente claro, nadie me conocía, claro. Entonces era un reto que confiaran en uno. Y entonces, ¿con quién te aliaste claro, que entonces, sí lo conocieran? Entonces ahí entró
Carlos Mario Rivera, que es el gerente de la banca de inversión Inercia Valor, entró a acompañarnos como socio. Andrés Betancourt, que también una experiencia muy importante. Andrés más desde la parte jurídica, Carlos Mario más desde la parte comercial. Y ahí se empezaron a abrir las puertas de poder confiar en personas que ya tenían una trayectoria mucho más amplia que la mía, probar que el producto sí era bueno, y a partir de eso empezó a generarse la trazabilidad. ¿Los primeros espaldarazos vinieron de dónde? Corona, hoy es cliente nuestro. Algamar, hoy todavía es cliente nuestro. El Banco de Bogotá, la Andy. Grandes, o sea, empezaron pero por arriba. Claro, entonces cuando te da la confianza una compañía de ese tipo de pergaminos, claro, pues entonces empiezan a confiar mucho más en vos. Entonces eso nos permitió llevar a Sectorial a expandirnos a esa serie de sectores, a esa serie de productos, y hoy estar pensando más en una compañía que se vuelva de base tecnológica. Ese ha sido el desarrollo. Alejo, si me permitís, quiero llevarte como al terreno. La economía parte de saber interpretar las emociones. Hay una relación muy fuerte, muy estrecha entre las emociones y la percepción del comportamiento de la economía. Sí. ¿Ustedes allí cómo leen eso? Sí. ¿Y cómo leerías el momento, por ejemplo, que estamos viviendo en Colombia? Sí, nosotros en Sectorial lo que hacemos es que unimos variables cualitativas con variables cuantitativas. Si todo se termina estando en lo cuantitativo, tú no logras interpretar hacia dónde va un sector. Un sector y la economía es constantemente nuevas decisiones que están tomando los empresarios, los hacedores de políticas, los diferentes líderes en diferentes regiones. Entonces, lo que hacemos nosotros es: vamos y miramos qué está pasando en producción, en ventas, en rentabilidad, en dinámicas de cada una de las variables, y luego vamos y nutrimos eso con la confianza. O sea, preguntarle directamente al empresario qué está sintiendo, qué está viendo. Cuando uno integra esos dos elementos, se crea algo que se llaman los mapas de transformación de sector. Un mapa de transformación de sector es un empresario, un líder, un área, pensando en el futuro. Todavía no hay datos sobre eso, pero reimaginando qué es lo que va a ocurrir, y ahí empieza uno a trazar ese norte. Luego, en la actualidad que estamos viviendo, pues hay muchos elementos que llevan como a los cambios económicos que estamos presentando. Hay un cambio en el norte político, ¿sí? Una fuerza que antes no se veía tan marcada entra a liderar y te empieza a mostrar cambios que van a ocurrir en cada uno de los sectores. Yo siento que desde el empresariado hemos tenido también unas responsabilidades que nos hemos llenado de mucho pesimismo, y es muy particular porque al interior del país hay mucho pesimismo, pero estamos registrando altos niveles de inversión extranjera. Qué paradoja. Y tú ¿Cómo se explica eso? Claro, tú le preguntas a un inversionista extranjero, que en Sectorial, pues con el recorrido ya hemos tenido la fortuna de trabajar con diferentes multinacionales, y nos sentamos o con franceses o con personas de Estados Unidos, con personas de diferentes lugares, y ven a Colombia como un lugar que sigue muy sólido en instituciones, muy sólido en su banco central, y una tasa que para ellos terminó siendo por una tasa nuestra que se depreció, entonces es muy rentable ellos, invertir. Claro. Entonces, cuando ellos nos comparten, dicen, si no vemos un cambio que lleve a elementos que puedan ser de que se pierda la independencia, de que no se pierda la separación de poderes, o de que se pierda el Banco Central, ahí corre en riesgo nuestra inversión. Si eso no ocurre, nuestra inversión no va a correr riesgo. Y luego es a Colombia, un país de más de 52 millones de habitantes, donde gran parte está en la clase media, donde sus ingresos en el tiempo han aumentado, entonces el consumo se ha vuelto el principal jalonador de la dinámica. Es un lugar perfecto para un inversionista traer sus recursos. Hablamos de optimismo, hablamos de pesimismo, pero también o sea, como base, como tapete de todo ello está la generación de confianza. ¿Por qué es importante medir, monitorear la confianza, Alejo? Sí, al final la confianza es la que te explica qué va a pasar en el futuro de corto plazo. Entonces, si tú no mides la confianza, tú no vas a lograr tomar una decisión de futuro. Entonces, la confianza se vuelve ese ingrediente clave para ir monitoreando hacia dónde se va a mover las situaciones. Cuando tú ves una desconfianza del consumidor, ya te están diciendo: el comercio va a sufrir en los próximos meses. Cuando tú ves una desconfianza del industrial, es decir, los niveles de producción del país o de un sector se van a ver afectados. Cuando ves una desconfianza de un inversionista, no vas a traer recursos que pueda financiar un plan de inversión o un plan de desarrollo dentro de una organización o dentro de un país. Entonces, la confianza es ese ingrediente que hace dinámica, sobre todo en el muy corto plazo. Hay un tema muy particular con la confianza, es que es súper volátil. O sea, un día
nos podemos levantar de una manera, otro día nos podemos levantar de otra manera. Nosotros monitoreamos en sectorial un índice propio que se llama índice de confianza sectorial. ¿Se puede blindar uno ante esa volatilidad de la confianza? Digamos que un blindaje, no, nosotros lo que recomendamos siempre es tomar decisiones holísticas. O sea, ¿Qué quieres decir con holísticas? Si uno toma hoy una decisión con los resultados que estamos teniendo como país, posiblemente la decisión sea no invierta. Es decir, estás teniendo una inflación que no logras recortarla, estás teniendo unas altas tasas de interés, entonces empezás a decir, este no es un momento. Pero si vos lo mirás de una manera holística, y cuando digo holística es meta varios ingredientes y piense más en un mediano plazo, que es la diferencia entre el negociante y el empresario. El negociante se concentra muy en el corto plazo, el empresario, exacto, el empresario se va más a un mediano plazo y otros impactos que no sean solamente monetarios. Cuando lo ves en ese mediano plazo, vas a empezar a encontrar, por ejemplo, un 2024, un año donde muy probablemente los ingresos de las personas les van a crecer el orden de un 10 o un 11%, una inflación que se va a ubicar en el 6,5%, una tasa de interés que va a empezar a disminuir. Cuando la tasa de interés empieza a disminuir, todas las personas que tenían los ahorros en CDTs los van a liquidar y los van a inyectar a la economía. Y todas las personas que están teniendo un ingreso que les creció al 10 al 11%, con una inflación del 6,5%, esa diferencia de unos 4 puntos empiezan a ya no solamente comprar alimentos, transporte, energía, el entretenimiento, sino que van y vuelven y compran prendas de vestir, electrodomésticos, cosméticos, todo eso lo está viendo el internacional, nosotros no, y eso es lo que hace esa transformación. Ideal uno poderse ubicar en esa torre y desde esa manera holística, de uno poder tener en cuenta varios factores y varios horizontes, el de hoy, el de pasado mañana y el de más allá, pero el común de las personas que seguramente nos está escuchando, no tiene herramientas para hacer eso. Ese colombiano de a pie, el que todos los días amanece bien endeudado, ¿qué puede hacer? ¿Cómo puede monitorear? ¿Qué es en lo que se debe concentrar y tener en cuenta para tener un buen manejo de su economía personal? Sí, yo pienso que primero es estar constantemente informado. Estar constantemente informado es también ser selectivo. Yo siento que hemos caído mucho en un mundo de redes sociales, ahí hay que estar, pero no hemos evaluado quién está detrás de esas redes poniendo y generando contenido. ¿Realmente sí sabe del tema o terminó siendo lo que se llama pues un influencer que tiene una gran base relacional, pero no una base técnica? Ni de conocimiento, claro. Entonces tú debes empezar a escuchar mucho más el conocimiento técnico. El conocimiento técnico es el que te va a empezar a mostrar hacia dónde va esto. Nosotros hemos tratado de hacer eso, nosotros somos muy, muy técnicos y entonces para podernos acercar a las personas del día a día, nuestra estrategia fue a través del portal mucho contenido gratuito. Y ahí está nuestra visión de qué es lo que creemos que va a ocurrir, hacia dónde va, con mucho conocimiento en la base técnica. Entonces mi recomendación es informarse bien, ser selectivo con las fuentes y ojalá un conocimiento que sea técnico, no tanto el relacional o el del boom del momento. Alejandro, les recuerdo, estamos conversando hoy con Alejandro Escobar Correa, él es el cofundador de sectorial.co, además es su gerente estratégico. Sectorial.co pues es un portal de información económica, financiera, empresarial, que de alguna manera pues como que ofrece información muy clara, muy oportuna, analítica de negocios a más de 160 sectores de nuestra economía. Alejandro, sobre todo en los gobiernos recientes se hace en especial énfasis en el sector agropecuario y sector turismo, como una de las grandes motores para el desarrollo del país. Pero entonces entra, por ejemplo, un factor, el tema seguridad. Ahí entonces, que la seguridad es transversal a todo y es definitiva para todo. ¿Qué amenazas y qué oportunidades ven ustedes desde sectorial para agricultura, para turismo, además sectores que dependen de muchos otros sectores? Sí, uno hoy es clave al interior de una empresa actualizar el mapa de riesgos. Y en el mapa de riesgos, ¿qué se está encontrando? Que históricamente ya no aparecía con tanto impacto, con tanta frecuencia, el tema de la seguridad. La inseguridad no está solamente en la ruralidad, que es la que te afecta el campo, sino que también se traslada a la parte urbana. Claro. Cuando se traslada a la parte urbana, te afecta el comercio. Hoy el comercio es el principal sector de la economía colombiana, no es el petróleo, ¿sí? Es el comercio, es el que más emplea y es el que más genera los dinamismos. Entonces,
Sí, de hecho, tú le preguntas a los empresarios, al empresario le preocupa la dinámica en ventas, le preocupa los costos, le preocupa todo el comportamiento de inflación, pero a lo que más le preocupa es el tema de la violencia y la delincuencia, porque ese es un elemento que te impide directamente desarrollar negocios y desarrollar empresa, y eso es desarrollar sociedad. Entonces, hoy se está volviendo una de las variables principales en el mapa de riesgos. La segunda se están volviendo los bloqueos. Llevamos en lo corrido de este año más de 500 bloqueos, es el nivel récord. Y cuando tú tienes un bloqueo en un país que es altamente importador como el nuestro, pues empiezas a limitar el acceso a los bienes a las personas, y por eso los bienes empiezan a encarecerse inmediato. y por eso nuestra inflación es tan alta. Es que es un reto uno ver que toda nuestra región, a excepción de Venezuela y Argentina, que son hiperinflaciones, o sea, además del 100%, el 200%, el resto de nuestra región está en inflaciones por debajo del 7%. Nosotros, ¿por qué estamos en el 11,4%? En parte por ese bloqueo, en parte por esa delincuencia, en parte por algunas de las variables climáticas. Entonces, ese elemento se vuelve un lastre para poder desarrollar un agro, que lo necesitamos porque es un gran empleador, porque nos hace que los precios de los alimentos disminuyan, un turismo que está sacando la cara por nuestro país, pero para poder atraer muchas más personas y poder materializar posiblemente esa apuesta de que no tengamos una alta dependencia de hidrocarburos a través de una entrada de flujos de visitantes extranjeros. Pero si no combates esa variable, no vas a lograr eso en el largo plazo. Debe haber una línea estratégica a seguir. ¿Cuál es entonces la estrategia? ¿Cómo blindarse? ¿Cuál es la línea defensiva frente a eso? Sí, yo creo que desde una política pública es siempre entender que hay una diferencia entre negociante y empresario. El empresario es una persona que no piensa en lo que se va a ganar, piensa en lo que va a lograr en una sociedad, es un transformador de sociedades. Lo que va a transformar. Total, es un transformador de sociedades, y al transformar sociedades transforma sectores, y eso luego le da un premio al empresario, que es tener un recurso económico. O sea, ese es el resultado final, no es lo que está buscando. Entonces, cuando uno empieza a lograr elementos en que se mezcla o se alinean visiones de política pública, visiones al interior de la universidad, visiones al interior de la empresa, ahí es cuando las sociedades, las economías, los países empiezan a emerger de una manera favorable. A nosotros nos denominaron un mercado emergente porque eso se estaba logrando. Siente uno en la actualidad que en algunos sectores o en algunos lineamientos se empieza a perder. Entonces hay un llamado importante a eso, como a la unidad de visiones para poder generar esos impactos que son sociales y que luego van a ser económicos. Vos sos una persona muy joven, yo creo que no tienes más de 36 años, no creo. 35. 35 años. Alejandro, les cuento, fue escogido por el Diario de la República, un diario muy conocido entre de los economistas, o sea, uno de los diarios responsables y serios de nuestro país, dentro de los 40 líderes menores de 40 años. Para vos, ¿qué representa? O sea, una persona que seguramente tiene el optimismo reciente estrenando, pero que ya también después de 12 años de trasegar un negocio, pues se ha dado duro, ha tenido que afrontar cosas distintas. ¿Cómo capoteas vos el optimismo? Y para vos, primero esa pregunta, y también qué representa para vos estar dentro de ese curubito de los 40 empresarios menores de 40 que mejor están transformando la sociedad. Primero, el tema del optimismo. Yo pienso que uno siempre tiene que ser optimista, pero es un optimismo racional, ¿cierto? Claro, no ingenuo, pues, ni desinformado. Claro. O sea, si uno todos los días se levanta pensando que las cosas van a ir mal, claramente van a ir mal, ¿cierto? Si uno todos los días le mete buena energía y empieza a identificar dónde en medio... De hecho, hay un libro muy interesante que es El arte de la guerra, de Sun Tzu, y él dice, en medio del caos es donde emergen las oportunidades. Entonces uno debería pensar constantemente en medio de problemáticas dónde están las oportunidades, y eso va a inyectar optimismo. Cuando hay optimismo, en el corto plazo, inmediatamente hay buena dinámica económica. Pero eso, un optimismo que sea un optimismo racional. El otro tema es, sí, el reconocimiento de la República, y ahí está la gente de la ANDI del futuro. Pues primero es como uno sentirse pues gratificado por lo que ha podido generar, pero sobre todo es un reconocimiento a las personas que lo acompañan a uno. O sea, uno simplemente, como decía al principio, yo puse la idea
y quienes han ayudado a materializarla es el equipo que lo conforma. ¿El equipo tuyo es igual de joven a vos? ¿Vos sos de los menores, de los mayores? Contanos. Ya me estoy volviendo de los más Ya sos catanos de los dentro del equipo. Sí, ¿En serio? sí. O sea, que el promedio de edad está ¿en cuánto en sectorial? En 28 años más o menos. Sí. Allí hay economistas, estadistas, ¿qué Sí, otras profesiones es hay? una base principalmente de economía, econometría, administración, financieros, y recientemente que abrimos el área de tecnología, mucha programación, Alejo, programadores. ¿qué tan y rápidamente, qué pesa más en el día a día de estos análisis, de la conformación de estos análisis? ¿La analítica, la data, la minería o los análisis propios de estos profesionales? Sí, es una mezcla, pero principalmente el análisis, ¿sí? O sea, los datos tú tienes constantemente. Saber interpretar qué dice ese dato y eso hacia qué te va a llevar es lo más clave. Entonces, un poquito cuando hoy se habla de organizaciones híbridas, de mucha tecnología, la tecnología es súper base, es una base clave, pero lo más importante es el conocimiento humano para poder interpretar eso hacia dónde va y poder dar un mapa de transformación. El dato va a estar, hay que procesarlo, hay que trabajarlo, pero necesitas es el conocimiento y el análisis del experto para poder dar un norte. Y rápidamente, recomendaciones. Este programa es escuchado por muchos emprendedores, por muchos micro y pequeños, porque los grandes, los medianos, pues tienen sus áreas de análisis, tienen sus pools de asesores, tienen sus juntas directivas. Una recomendación, ¿cuáles serían las recomendaciones claves que le das a los pequeños, los micros y los medianos empresarios que nos estén escuchando para afrontar esta realidad del país hoy en día? Sí, un elemento clave es, lo mencionamos ahorita, mantenerse informado, ¿sí? Una información de un conocimiento técnico, o sea, gástele un tiempo importante a tener esa información y empiece a llevarlo a su organización. Hoy en día hay muchas fuentes que son gratuitas, están en los podcasts de personas con muchísimo conocimiento, ese elemento. Un segundo aspecto es, en momentos complejos, piensen cómo se pivotea el modelo de negocio, o sea, cómo se dan cambios en modelos de negocio para poder capturar las oportunidades que presenta el mercado. No se obstinen en las cosas que se vienen haciendo históricamente, es hacer algunos ajustes para poder capturar esas oportunidades. Si hay que renunciar, saber renunciar a tiempo. Totalmente, y renunciar, en algunos momentos toca renunciar rápidamente para que la compañía no se vaya a extinguir en el corto plazo. Ahí están esos dos elementos. Y un tercer elemento, valoren mucho el equipo que los acompaña. Al final, una organización micro, grande, de los diferentes tamaños, son las personas. Y hoy que estamos en una crisis de salud mental, hay que valorar mucho más al talento, acompañarlos y ayudarlos que estén bien. Si la cabeza está sana, o sea, las cabezas de las personas que lo conforman a uno está sana, esa organización va a brillar. Una cabeza como la tuya, que está muy bien puesta, tiene que encontrar unas fuentes de inspiración muy grandes. Ahora nos hablabas del arte de la guerra. Otras inspiraciones, ¿en qué cosas te motivan? ¿Qué cosas lees? ¿A quiénes seguís? Sí, a mí me gusta mucho el cine. Entonces, el cine para mí es un transformador. Me permite ver o ponerme en los zapatos de diferentes personas cómo ven el mundo y ponérselo a uno frente a una pantalla, frente a un buen sonido, para mí es increíble. Y fuera de eso me permite conocer otras cosas. O sea, yo estoy metido en un tema económico, financiero, empresarial, pero cuando tú vas a cine te puedes volver un vaquero en los 60, Total. Te puedes volver un cantante de ópera, claro. Empiezas a vivir un montón de demás. Vivir muchas vidas como con los libros. Total, eso te nutre el conocimiento y te nutre sobre todo una cosmogonía de vida. La cosmogonía de la vida de uno no es solamente me levanto, voy a la empresa y con quienes comparto. El cine para mí es ese gran aliciente. Ese universo hay que expandirlo. Tiene que ir mucho más allá de la simple frontera personal y de lo habitual. Total. Alejandro Escobar Correa, gerente estratégico, cofundador de Sectorial.co. Ha sido un placer. Gracias por acompañarnos en esta Mil gracias por la invitación. Clase empresarial. A las personas de la Cámara, a los oyentes, a las personas que nos ven, mil gracias por la invitación. Muchísimos éxitos para lo que venga. Y a ustedes los invitamos para una nueva clase empresarial con otra nueva voz de los empresarios aquí en Antioquia. Gracias por acompañarnos. Las estrategias gerenciales de empresas que nos inspiran en las voces de quienes las lideran. Clase Empresarial, programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.